cielo al Salvador, mandó a morir por ti murió, por ti sufrió, Dios sangre encarneció. Ven a mí, Amén, hermano, les saludo con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor por poder estar una vez más desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradezco al Señor por poder estar desde este lugar, desde el Virrey del Pino, kilómetro 41 a 700. Estoy con mi esposa, mi hijo Timoteo, mi mamá. Y el Señor les bendiga a todos, hermanos. Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, bendiga la vida de nuestro hermano Diego de la radio La Predicadora, que nos permite estar saliendo a través de la radio La Predicadora, hermanos. Señor les bendiga y los ayude. Y vamos a hacer una oración para poder comenzar con este programa en el día de la fecha. Gracias le damos al Señor porque podemos transmitir la palabra de Dios aunque estamos todavía en tiempo de cuarentena, hermano. El Señor bendiga a todos los hermanos. El Señor bendiga la vida de su siervo, Pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por poder estar nuevamente a través, Señor, de este medio, Señor, de internet, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento, revelación en tu palabra, para poder hablar con denuedo, Señor, para poder edificar la vida de nuestros amados hermanos, Señor, aquellos que nos escuchan. Te ruego, Padre, que tú estés obrando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Señor, que no sean palabras, Señor, de humana sabiduría, Señor, sino que sean palabras con demostración del Espíritu y de poder, Señor. Oh, Padre, te doy gracias, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces nosotros miramos esta palabra y dice, más gracias doy a Dios, dice, el cual nos lleva siempre. Siempre el Señor nos está conduciendo, siempre el Señor está con nosotros. En todo momento, en todo lugar, Él está con nosotros. Gracias damos al Señor porque Él siempre es el que nos conduce. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida de Dios que está en nosotros, Él siempre está ahí alentándonos, fortaleciéndonos. ¿Vio? Entonces dice, más gracias doy a Dios, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Vio? Siempre nos lleva en triunfo al Señor. En la presencia del Señor nunca tenemos derrota. Aún a veces cuando pasamos por situaciones y pareciera que fuimos vencidos, el Señor está ahí con nosotros para sacarnos en victoria de esa situación. Porque dice ahí en Romanos capítulo 8, vamos a leer versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas, ¿vio? Todas las cosas les ayudan a bien, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros seamos conformados a su imagen para que después nosotros podamos manifestar la vida de Dios a través de estos cuerpos, ¿no? A través de este cuerpo. Muchas personas dicen, es imposible que Dios se pueda manifestar a través de un cuerpo de carne. Y déjeme decirle que está equivocado, porque si Dios se pudo manifestar a través de un cuerpo humano hace 2000 años atrás, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy lo puede volver a hacer, a través de cada uno de nosotros. Hay una manifestación del carácter de Cristo cada vez a través de cada uno de nosotros. Y a través de la iglesia en su totalidad se manifiesta todas las virtudes del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Entonces dice la palabra más a Dios, gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Vio? Por eso, hermano, no se desaliente, no se desanime en esta mañana, levántese, ¿vio? Levántese en victoria, levántese allí en el lugar donde usted está,
tal vez vinieron las situaciones, tal vez vinieron los conflictos a su vida, pero yo le aliento que usted se levante en esta mañana y alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Vio? Entonces dice, él, el cual dice nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí está el triunfo. El triunfo no está cuando nosotros vivimos en la carne. El triunfo está cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando estamos en Cristo. Cristo siempre está en nosotros, pero nosotros no siempre estamos en Cristo. ¿Ya? Entonces, mientras usted más y yo más nos mantengamos en Cristo, en esa comunión con nuestro amado Señor, entonces más victoria vamos a tener sobre la carne. ¿Ya? Dice ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3:5, dice, hacé morir. ¿Ya? Hacé morir. ¿Qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal que está en nosotros, dice la palabra. Y ahí empieza a enumerar las cualidades de la carne, ¿vio? Las obras de la carne. ¿Vio? Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, vamos a leer. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor por poder estar transmitiendo esta palabra gloriosa. Amén. Amén. En otra parte de la escritura dice, esta palabra fue un misterio. Gracias, ¿Vio? Señor. Misterio que estuvo oculto durante siglos y edades, pero ahora dice, se da a conocer. Amén. Gloria El a Señor Dios. lo dio a conocer. Entonces dijimos Colosenses 3:5. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Vio? Eso es algo que no va a hacer el Señor por nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer morir. Ahora, ¿cómo hacemos morir estas cosas? En nosotros. ¿Vio? Y bueno, póngale que se manifiesta en nosotros, en nuestra carne, se manifiesta los deseos por las cosas de este mundo. Entonces dice la palabra de Dios, dice, o pensamientos. Entonces dice la palabra de Dios, llevando todo pensamiento, dice, cautivo, dice, a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo? Dándole lugar a la vida de Dios que está en nosotros, dándole lugar al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí a 2 de Corintios, así es como nosotros tenemos el triunfo en Cristo. ¿Vio? Así es como nosotros triunfamos sobre la carne. ¿Vio? Acá el título del pasaje dice triunfantes en Cristo. Y no hay triunfo si no es en Cristo. No podemos triunfar sobre la carne, no podemos triunfar sobre el mundo, no podemos triunfar sobre el diablo si no es en Cristo. Pablo escribe y dice, por lo cual dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. ¿Vio? ¿Y cómo alcanzó eso? Porque se metió en Cristo. Se escondió en Cristo. ¿Vio? Se escondió en Cristo. Y así nosotros tenemos que hacer. Tenemos que escondernos en el Señor. ¿Vio? Tenemos que escondernos detrás del Señor. Que el Señor sea el que se manifieste. No nosotros. Tenemos que escondernos en Cristo para que las virtudes de Cristo se puedan manifestar a través de nuestros cuerpos. ¿Vio? Entonces dice, el cual dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese versículo que leíamos de Pablo, por lo cual me es crucificado a mí. Gálatas 6:14. 6:14 de Gálatas, vamos a leer ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Vio? Amén. El mundo le es crucificado a él. Amén, Jesús. En el mundo no hay nada o no tendría que haber nada atractivo para nosotros. ¿Vio? En el mundo no tendría que haber nada atractivo para nosotros. Pero sin embargo, para aquellos que andan en la carne, todo le atrae del mundo. ¿Vio? Todo le atrae del mundo. Como dice ahí Santiago, dice, el mundo y sus deseos pasan, dice. ¿Vio? También habla ahí de las luces de este mundo, dice. ¿Vio? ¿Y eso a quiénes intentan arrastrar? Intentan arrastrar a aquellos que andan y viven en la carne. Viven intentando agradar a la carne. ¿Vio? Y entonces son arrastrados por estas cosas. Pero nosotros estamos llamados a vivir una vida en santidad. ¿Se acuerda cuando hablamos de que el nuevo hombre está creado en la justicia y santidad de la verdad? Bueno, nosotros estamos llamados a vivir en esa santidad. Amén. Sin la cual dice, nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor si no se separa. Es necesario que nos separemos hoy. ¿Vio? Y hay muchos hermanos que dicen, pero tal vez dicen, yo soy joven
O tal vez dicen, tengo mucha vida por delante, tengo mucha riqueza y este es el tiempo. ¿Cuándo voy a disfrutar la vida? Cuando me muera. ¿Vio? Pero ¿cuál es el pensamiento de disfrutar la vida en este mundo? ¿Vio? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos lleva el mundo cuando hablamos de disfrutar la vida? Nos lleva a manifestar las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice, son enemistad para con Dios. De esa manera quiere el mundo que nosotros le disfrutemos a Él, dándole lugar a las obras, a los apetitos de la carne. ¿Dijimos Santiago? En Primera de Juan, O en Primera de Juan. Sí. 2:17. En Santiago está aquel que dice, aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me equivoqué el versículo. Primera de Juan. 2, podríamos leer del 15. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, el que hace la voluntad de Dios. Y nosotros veníamos hablando, el pastor también venía hablando de hacer la voluntad de Dios. Dice, aquel que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. ¿Y qué es permanecer para siempre? Y permanecer para siempre es que ahí en el libro de Apocalipsis dice, y sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Ahora, ¿de qué obras habla ahí cuando dice sus obras con ellos siguen? De la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros vayamos delante de la presencia de Dios, dice, las obras que nosotros, o la manifestación de esta vida en nosotros, va a ir con nosotros y por causa de eso nosotros vamos a ser recompensados. Entonces dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Vio? En los que se salvan somos grato olor de Cristo. Estoy leyendo ahí en 2 de Corintios 2:15 ahora. Dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Vio? ¿Cómo somos grato olor de Cristo? Cuando le manifestamos la vida de Dios. Cuando los introducimos a ellos dentro de la enseñanza, dentro de la doctrina. Pero introducirlo dentro de la enseñanza y dentro de la doctrina no es solamente transmitirle una lección oral, sino introducirlos a ellos es mostrarles de la manera que ellos se tienen que conducir. Porque así hizo el Señor. El Señor les mostró a ellos cómo ellos tenían que andar, a los discípulos les mostró cómo ellos tenían que andar en este mundo. Por eso después dice, aquel que cree en el Señor, dice, tiene que andar como Él anduvo. Y Él anduvo manifestando la vida de Dios a todo el mundo. Amén. Anduvo haciendo bienes a todos los hombres. Así, de la manera que nosotros hemos creído en el Señor, tenemos que andar en Él. Entonces dice, porque para Dios somos grato olor a Cristo. ¿Cuándo somos grato olor a Cristo? Cuando manifestamos sus virtudes. Cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Se acuerda que ahí en los evangelios, cuando el Señor subió del agua, dice que una voz se escuchó en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, dice, en el cual yo tengo contentamiento o complacencia. ¿Vio? ¿Y por qué usted piensa que Dios dijo eso de Jesús? Porque Jesús andaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Vio? Andaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en el caso de Jesús? Y ahí en el libro de Isaías, creo que en el capítulo 53 o 51, que dice, y me ungió el Señor, dice. ¿No? Me ungió el Señor y me ha enviado, dice. Esa era la voluntad de Dios para Jesús. ¿No? Él fue enviado. 61:1 de Isaías. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. 61:1. Amén. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sí, seguimos.
Amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice, a ordenar A que a los afligidos de Sión, sí, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿vio? Y esa era la voluntad de Dios para Jesús, ¿vio? Porque dice, me ungió, dice el Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios sobre nuestro amado Señor Jesucristo? Cuando Él subió de las aguas. Mm. Cuando Él subió de las aguas, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Él. Entonces los cielos fueron abiertos, dice, y entonces dice, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces ahí descendió el Espíritu del Señor sobre el Espíritu del Padre sobre Él, ¿vio? Y entonces dice, el Espíritu de Jehová, dice, el Señor está sobre mí. El pastor hablaba acerca de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Y fíjese que el Señor lo necesitó, porque después de que ocurrió esto, dice que el Señor salió y empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a libertar a los endemoniados, ¿vio? Y ya de su fama, por decirlo de alguna manera, ya se recorría todo Jerusalén y todo Israel se recorría su fama, por causa de los milagros que el Señor hacía, se manifestaban a través de él. Creo que ese está en Mateo o en Juan, ahí cuando dice que el Espíritu del Señor descendió sobre Mateo Jesús. 3:17. 3:17, vamos Y a leer. hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vio? Ahí fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y de entonces dice, se oyó una voz. ¿Vio? Y el Padre dio testimonio de Jesús. Él dio testimonio, que este era aquel al cual se agradaba su alma, dice. En el 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Vio? Entonces, ahí nosotros podemos ver los pasos que el Señor siguió para poder servirle al Padre. Bueno, así nosotros tenemos que servirle al Señor. ¿Vio? Así tenemos que servirle al Señor. Primero necesitamos ser conducidos por Él, necesitamos ser adoctrinados por Él, necesitamos recibir el Espíritu Santo, recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor ya después nos manda a hacer la obra, ¿vio? A hacer su voluntad. Entonces dice, porque la gracia, dice, porque para Dios, volviendo ahí a 2 de Corintios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Cuando usted edifica a los hermanos, cuando usted le manifiesta el amor a los hermanos, esas virtudes que usted que se manifiestan a través de usted, ese es grato olor a Cristo. ¿Vio? Porque veo cuando usted quiere oler un perfume, tiene que volcar el contenido de su perfume. ¿Vio? Tiene que volcar el contenido del perfume, entonces sale el aroma del perfume. ¿Vio? Sale el aroma del perfume y usted lo puede oler, lo puede gustar. Bueno, la vida de Dios está dentro de nosotros. Cuando la vida de Dios se manifiesta y sale, entonces otros la pueden ver y se pueden gozar con esa vida. ¿Vio? Entonces dice, pero dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Vio? En los que se salvan. Ahí nosotros le vamos llevando a los hermanos, lo vamos guiando por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y entonces los hermanos van entrelazándose en el camino, ahí se van acomodando en el camino y van siguiendo toda una misma regla, como dice en el libro de Filipenses. Pero también, fíjese que los hijos de Dios podemos emitir dos olores, o mejor dicho, un olor, pero tiene dos funciones, obra dos funciones en dos personas diferentes. Porque en los que se salvan, dice, somos grato olor a Cristo para vida, dice. ¿Vio? Ahora en los que se pierden también somos grato olor a Cristo, pero no es para vida, es para muerte. Porque dice ahí la palabra del Señor. Esto ciertamente dice, porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puede ser que nosotros seamos grato olor a Cristo en los que se pierden?
si se pierden, ¿no? Pero no estamos entendiendo lo que el versículo dice. Dice, los que se pierden, cuando usted va y le manifiesta el amor y les predica el Evangelio, entonces le estamos transmitiendo el olor a Cristo, le estamos transmitiendo la vida de Dios para que ellos la perciban y la quieran gustar así como nosotros, ¿vio? Entonces dice, pero dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, ¿vio? ¿Qué es eso de olor de muerte para muerte? Y ahí nosotros para entender ese versículo tenemos que leer en 2 Corintios, versículo capítulo 4, versículo 10. 4:10. Sí, Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿vio? Dice, entonces, a esto ciertamente somos olor de muerte para muerte. ¿Vio? ¿Y qué, cómo que somos olor de muerte? Y sí, le anunciamos la muerte de Cristo para que ellos mueran al pecado, mueran a la carne, mueran a los deseos del mundo, mueran a las cosas que van en contra de la vida de Dios. Entonces dice, somos olor de muerte, dice, para muerte. No es que nosotros buscamos matar a la persona, sino que Dios busca, por medio de la muerte de Cristo, llevarle a ellos, a que ellos puedan aplicar muerte a lo que les está impidiendo alcanzar las promesas de Dios. ¿Vio? Entonces, si somos olor de muerte para muerte, dice. ¿Vio? Entonces dice, y aquellos olor de vida para vida. ¿Vio? Y a los otros somos olor de vida para vida. Entonces, cuando en uno se manifiesta la muerte, porque ellos necesitan saber cómo vencer la carne, cómo vencer el pecado, cómo vencer el rencor, el odio y todas esas cosas. Entonces, necesitan conocer la manifestación de la muerte de Cristo para que ellos puedan decir, ¿cómo me puedo librar de esto? ¿Vio? Esa fue una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a una experiencia donde él dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? Entonces vino el olor de muerte para muerte, ¿vio? ¿Y qué olor de muerte? El de la muerte de Cristo, ahí cuando fue en expiación por causa de nuestros pecados. Entonces él pudo reconocer, ahora puedo saber cómo puedo deshacerme de este cuerpo de muerte. ¿Cómo puedo deshacerme de todas estas cosas? Y entonces después él en el versículo 25 dice, más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Vio? Entonces pudo aplicar esa muerte a su cuerpo en cuanto a los deseos de la carne, y entonces ahora vivía para Dios. ¿Vio? Entonces eso nosotros tenemos que descubrir, porque la carne es un enemigo es el enemigo que nosotros más cerca tenemos. ¿Vio? La carne es el enemigo que más cerca tenemos nosotros. Y si nosotros no vivimos una vida en comunión con el Espíritu Santo, una vida en comunión con la vida de Dios, la carne se va a hacer fuerte y nos va a querer arrastrar. ¿Sí? Ahí en Romanos 7:24. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Vio? Pero más con la carne, dice, porque la carne todavía, claro, al no haber él todavía tenido una comunión íntima todavía con el Espíritu, recién estaba descubriendo esto de que el cuerpo del pecado había sido destruido en la cruz. Entonces dice, yo con la carne sirvo a la ley del pecado, dice. Pero con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, dice. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Y la ley, acuérdese que la ley hablaba de un poder. ¿Vio? Entonces, ¿a qué servía con la mente? La mente habla del espíritu, habla del alma. Entonces, con eso él servía a Dios. ¿Vio? Buscaba tener comunión con Dios para poder ser libertado del poder de la carne, del poder del pecado y de la muerte, a fin de que pudiera vivir una vida espiritual para llegar a ser lo que después él escribe ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Vio? Esto tenía que ser una experiencia y tiene que ser una experiencia en nosotros para que después nosotros podamos dar esa declaración de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre espiritual. Mm, Pero el hombre espiritual, el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Mm, porque para él son locura, y sí. no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí viene la declaración de nosotros. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Vio? Fíjese, el hombre espiritual, un hombre maduro, crecido, desarrollado, que ya estas cosas, él ya las tiene asimiladas y las puede transmitir a otro, dice, él juzga todas las cosas. ¿Vio? Y aún aunque tiene la facultad de juzgar, él usa la misericordia. Y usando la misericordia, entonces acomoda a los hermanos cada uno en su lugar. Por eso, fíjese que el apóstol Pablo, cuando él escribía a las iglesias, usted va a notar que usa la misma enseñanza, pero usa diferentes hablares. Porque a los corintios le dice, no puedo hablarlos como espirituales, dice. No, no les puedo dar a ustedes un trabajo pesado, porque ustedes no son capaces, no eres capaces ni soy capaces todavía. Entonces dice, no los puedo hablar como espirituales. ¿No? Entonces, ahí nosotros vemos que el hombre espiritual está capacitado para transmitir la enseñanza y conforme al crecimiento de aquel que escucha. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora fíjese que esa enseñanza y la que nosotros estamos mirando ahora, le dio a la misma iglesia. Pero acá en 2 Corintios ellos ya habían alcanzado una estatura, una madurez. Porque creo que ahí en el capítulo 8 de 2 Corintios, creo que él ahí los halaga. Gracias, Jesús. Fíjense, ya ellos ya habían dejado la niñez para alcanzar una estatura mayor. Y ahí en el versículo 3 del capítulo 8 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pero este halago no se lo pudo hacer en 1 Corintios. No se lo pudo hacer al principio. Porque todavía no habían alcanzado una madurez. Todavía no, ellos no habían descubierto lo que la vida de Dios podía producir en ellos. ¿Vio? Entonces dice, entonces ahora nosotros podemos ver. ¿Por qué nosotros a veces no podemos emanar, por qué no se puede oler en nosotros ese olor a Cristo entre los hermanos? Y porque hay hermanos con diferentes crecimientos. Y el olor a Cristo se ve en un hermano crecido, en un hermano maduro. Si usted va ahí al libro de Tesalonicense, creo que es en el primero de Tesalonicense, Pablo los halaga a ellos por la obra de fe y el trabajo de amor. ¿Vio? Y eso es debido a que la vida de Dios se hizo una realidad en ellos, que la comunión con el Espíritu Santo estaba siendo fluida en ellos. ¿Vio? Entonces ellos pudieron alcanzar, dice, manifestar, dice, la obra de la fe, que habla de la obra de Dios en ellos, y el trabajo de amor, el resultado de esa obra. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar todas estas cosas porque así nosotros podemos manifestar lo mismo que ellos alcanzaron. Sí. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. 1, versículo 2 y versículo 3. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de buena fe, de vuestra fe,
del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Ahí está el Jesucristo. secreto, ¿vio? Ahí Gracias, está el Jesús. secreto. Cómo Gracias, ellos Jesús. alcanzaron que la fe produzca su obra y que eso redunde en el trabajo de amor. Dice, porque ellos mantuvieron constancia en la esperanza. Mm, ¿Vio? ¿Cuál es la constancia? ¿En qué esperanza mantuvieron constancia? En la esperanza de que ellos iban a llegar a ser conformados a la imagen de Cristo amén. y de que ellos iban a poder manifestar el carácter de Cristo en este mundo. ¿Vio? Entonces, por eso el resultado que ellos tuvieron allí. ¿Vio? Y esa fue una de las iglesias que Pablo pudo constituir y de la cual salieron hombres y mujeres espirituales a los cuales otros hermanos pudieron imitar. ¿Vio? Y ahí nosotros tenemos que ir. ¿Vio? Nosotros no podemos mirar a los hermanos que son niños espirituales para imitar, porque nosotros vamos a caer en el mismo enredo que ellos caen. Sí. Ahí en el mismo libro, en Primera de Tesalonicenses Mm, 3:12, sí. dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, Mm. como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Vio? Fíjese, dice, y Él os haga crecer. O sea que hay hermanos que tienen que crecer todavía. Hay hermanos que tienen que crecer. El crecimiento no es malo. O ser niño no es malo. Pero porque cuando uno es niño está siendo capacitado para aprender. ¿Vio? Pero tiene que llegar un momento donde nosotros tenemos que crecer para poder manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz. Ahí en Lucas, en el capítulo 2, versículo creo que 52. Esta Gracias, experiencia Jesús. tuvo el Señor tuvo que crecer para poder llegar a ser un hombre espiritual y para poder ser triunfante, él ya no en Cristo, sino que tuvo que ser triunfante en Dios por medio de la vida de Dios que él había recibido. 2:52. 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Vio? Fíjese, porque acá vemos a Jesús en el templo. Dice que él se había perdido, dice, y lo estuvieron buscando sus padres. Y resulta que lo encontraron en el templo. ¿Vio? Lo encontraron en el templo y cuando lo encontraron allí, en el 48 dice, y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? Y aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces nosotros tenemos que ir dice que nosotros tenemos que ir abundando en estas cosas. ¿Por qué? Dice, porque en Pedro dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, abundan. Todas estas cosas están en nosotros. La vida de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿vio? Todas estas cosas, las virtudes de la vida de Cristo están en nosotros, pero una cosa es que estén en nosotros y otra cosa es que abunden. Porque en el niño carnal, en el niño, en el hermano que recién comienza, que todavía está peleando con su carne, con la carne del hermano, con la carne del otro, en él están estas cosas, estas virtudes, pero todavía no han crecido, entonces no las puede desarrollar. Pero Pedro cuando dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, ya habla del hombre espiritual. Sí. Segunda de Pedro 1:5. 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Vio? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene, no es que no las tiene, no logró el desarrollo de estas cosas. Entonces tiene la vista corta. Entonces cuando uno tiene la vista corta, cuando el niño carnal tiene la vista corta, cuando mira al otro, lo primero que ve es su carne. Y ahí batalla, ¿vio? Batalla con la carne del otro, batalla con su propia carne, batalla con todo, ¿vio? Pero cuando alcanza una estatura, ya llega a ser un hombre espiritual, ya no batalla con la carne de ellos. Ya ni siquiera batalla con su propia carne. ¿Vio? Ya es... Vio que cuando un hombre en lo natural alcanza una estatura, una edad, ya ese hombre ya no se preocupa como se preocupa un joven. No tiene las mismas preocupaciones. Hablando de los problemas, ¿no? Ya no tiene las mismas preocupaciones. Ya no tiene batalla contra los mismos deseos que tiene el joven. ¿Vio? Ya no, porque ya alcanzó una estatura. Ya se libró de todas esas batallas que tuvo durante toda su vida. Entonces ahora está capacitado para aconsejar y para guiar. Y bueno, y así nosotros tenemos que alcanzar. Por eso dice, vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, poniendo diligencia. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser, por un lado cuidadosos y por el otro tenemos que ser apresurados. Porque esta es una edificación apresurada. Dice la palabra que el tiempo es corto. El Señor dice, yo vengo en breve. Entonces, ¿y en qué tenemos que ser apresurados? Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice. Añadí a vuestra fe virtud. Entonces se tiene que ver, usted tiene fe, yo tengo fe, pero tiene que haber la virtud. ¿Cuál es la virtud? La manifestación de la vida de Dios. ¿Vio? El conocimiento. El conocimiento habla de lo que nosotros hemos recibido, pero que es un conocimiento revelado y que se tiene que ver. Se tiene que ver. Yo recibí un conocimiento, pero si yo no lo manifiesto en mi conducta, no sirve de nada. Es como un libro que yo tenga en mi biblioteca guardado durante años y diga, yo tengo un libro pero nunca lo leí. ¿Vio? Entonces, al conocimiento, dominio propio. ¿Vio? Y el dominio propio, ¿qué es lo que produce el dominio propio? La vida de Dios que está en nosotros. ¿Vio? Fíjese que el Señor, frente a las acusaciones y a las difamaciones de los fariseos y de los escribas, Él pudo hacer uso del dominio propio. Pero no un dominio propio natural, ¿vio? De que yo me voy a contener para no tener que decirle lo que le tengo que decir. No, sino que por medio de la vida de Dios, Él tenía dominio propio sobre su propia carne, porque lo que Él buscaba no era destruir la vida de ellos, sino hacerle ver que ellos estaban equivocados, manifestándole el amor. Dice, al dominio propio paciencia, ¿ve? Entonces uno tiene paciencia y espera el momento ahí para poder manifestar la vida de Dios. Y a la paciencia piedad, ahí está la manifestación de la vida. ¿Por qué decimos que cuando habla de la piedad es la manifestación de la vida? Y porque si usted va a Timoteo dice, y dice que este es el misterio de la piedad, dice. Grande es el misterio de la piedad, dice. Y cuando da el desarrollo del misterio de la piedad, entonces vemos el proceso de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios se manifestó en carne, dice. ¿Vio? Tuvo un vivir humano, fue a la cruz, fue a la sepultura, murió, fue a la sepultura. Al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero para alcanzar esa manifestación de la piedad, fíjese todos los pasos que tenemos que seguir antes. Todo lo que se tiene que dar en nosotros, dice, añadí a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Y cuando la piedad, la vida de Dios se manifiesta en nosotros, entonces hay afecto fraternal, hay amor entre hermanos. ¿Vio?
hay amor entre hermanos. Y al afecto fraternal dice amor, más amor todavía. ¿De qué amor habla ahí? Del amor que no que cubre al pecado, sino que lo cubre al hermano cuando el hermano comete una falta, le hace ver la falta, pero no lo expone para vituperio, sino que lo cubre. No, hermano, tranquilo, nosotros te vamos a ayudar por medio de la vida de Dios. Te vamos a llevar a descubrir la capacidad que está en la vida de Dios para que vos lo puedas lograr. Sí. Es un amor que se ensancha hasta fuera de las puertas de la iglesia. Claro, se ensancha, ¿vio? Porque hoy el mundo está esperando la manifestación del amor, y ellos la manifestación del amor lo ve conforme a un sentimiento, pero no habla de eso, sino del amor de Dios que se manifiesta. Ahí tenías un versículo. En 1 de Timoteo 6:11. 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sí, Pelea, ¿Eh? pelea la buena. Sí. sí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Vio? Dice, más tú, hombre de Dios. Ya es un hombre, ya no le habla a un niño. Ya no le habla a un niño, le habla a un hombre espiritual, a un hombre crecido. ¿No? Fíjese que a este mismo que le dice Pablo, más tú, hombre de Dios, antes le dice, antes lo lleva a él a que avive el fuego del don que está en él. ¿No? Aviva el fuego del don, ahí en el capítulo 1. Dice, sí, en el 4:14, perdón, hermano. Dice, entre tanto que voy, en el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía, por la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Fíjese, no hay peor enemigo para el cristiano que él mismo. No hay peor enemigo. ¿Por qué? Porque si usted le da lugar, un pequeño lugar a la carne lo va a llevar lejos del Señor. Si le da lugar a los pensamientos lo van a llevar lejos del Señor. Si le da lugar a los sentimientos humanos, lejos lo van a llevar del Señor. Lejos lo van a llevar del Señor. Porque dice que la carne dice no se sujeta a Dios ni tampoco quiere. No quiere sujetarse. ¿Vio? Pero gracias a Dios que nos dio el Espíritu Santo que por medio del cual nosotros podemos mantener a la carne sujeta. Amén. ¿Vio? Por medio de ella. Entonces dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea notorio a todos, manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Vio? Ten cuidado de ti mismo. Por eso después se cumple, cuando Él lleva a cabo todas estas cosas por medio de la comunión con la vida de Dios y el Espíritu Santo, entonces se cumple, dice, más tú hombre de Dios. ¿Vio? Ya alcanzó una estatura espiritual. Dice, más tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. ¿Vio? Aunque Él ya alcanzó, dice, tiene que seguir huyendo. Tiene que seguir huyendo para que esto no lo alcance. ¿Cuándo lo puede alcanzar? Cuando él se desvía de la comunión con Dios. Se desvía del propósito que Dios tiene con él. Entonces, ¿vio? Porque, como le decía, dice, mas tú hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Si usted deja de seguir la justicia injusticia se va a manifestar en usted. ¿No? Se va a manifestar en usted. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Esto es algo que dura toda nuestra vida. Es una batalla constante. ¿Vio? Es una batalla constante porque la carne siempre nos va a jugar en contra. ¿Sí? Ahí en segunda de Timoteo le sigue diciendo, ¿no? En el 1, 6, 7 y después en el 2:1 también. Sí. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo insta a que no se avergüence y de que dé testimonio del Señor, y dice, y de mí preso suyo, dice en el 8.
Y en el 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Vio? Señor. Fíjese qué enseñanza que el apóstol Gracias. Pablo le transmitió a su hijo en la fe. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Para que él se pudiera presentar aprobado para la obra que Dios lo necesitaba. Y así también nosotros. Dios nos necesita para una obra. Dice ahí en el libro de Nehemías, dice que Nehemías era un hombre al cual Dios le encargó la edificación o la reedificación de Jerusalén. ¿Vio? Pero vinieron otros a perturbarle a él para que vaya con ellos. ¿Vio? Le vinieron otros a perturbar para que vaya con ellos. Y él dijo, no puedo ir, dice. No puedo ir con ustedes, dice, porque tengo una gran obra que hacer. ¿Vio? Y esa es la visión del hombre espiritual. La visión del hombre espiritual está abocada siempre a las cosas del Señor, siempre al deseo del corazón de Dios. Y no se detienen por los hermanos, sí, se detienen por los hermanos, pero por aquellos que no lo pueden alcanzar, por aquellos que quieren y no lo pueden, intentan y fracasan, pero se levantan de vuelta, intentan de nuevo y fracasan. Entonces el hombre espiritual se da vuelta y le dice, bueno hermano, yo te voy a ayudar. Oh, Señor Jesús. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a que vos lo logres, porque yo veo que vos estás intentándolo y no podés. Y eso es lo que Pablo hizo con Timoteo. Yo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, dice. Y Timoteo se ve que lo quería alcanzar, pero flaqueaba. Entonces Pablo le dice, te aconsejo que tú lo logres, que tú avives el fuego del don. Por eso le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Claro, le dice, ¿vio? Porque él era, si usted va y busca ahí en la historia, dice que este discípulo del apóstol Pablo llegó a ser un pastor, y creo que fue el pastor, no lo busqué, lo voy a buscar y se lo voy a compartir en el próximo programa. Creo que llegó a ser uno de los pastores más jóvenes que se constituyeron en las iglesias. Por eso el apóstol Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿vio? Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero él le dice, pero preséntate tú, dice, aprobado, dice. De esa manera nadie iba a tener en poco la juventud, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Pero si él no se ocupaba de esas cosas, entonces la gente lo iba a mirar, vio, como alguien más que hablaba, como un vociferador, vio, alguien que daba palabras al aire nada más. Pero como él sabía de quién había aprendido y en quién habían creído, igual que el apóstol Pablo, entonces no tenía, dice, aunque vino el tiempo de la prueba, por eso la preparación viene antes de la prueba, porque el apóstol Pablo fue arrestado y fue encarcelado y parece que vino el temor a este muchacho. Y el apóstol Pablo le dijo, no tengas temor, dice, ni te avergüences del Señor, dice, ni de mí, dice, precio suyo, dice, ¿vio? Sino que predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, ¿vio? Nadie te menosprecie, ¿vio? Pero entonces viene ese temor, pero el Señor ya nos capacitó antes. Es como en la escuela, uno va a la escuela, la maestra le enseña y después viene la prueba. Y un pastor decía, a veces la aprobamos y no nos damos cuenta, y a veces desaprobamos. ¿Vio? Y a veces desaprobamos, ¿vio? Sin darnos cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si desaprobamos, hermano, es como hablábamos los programas pasados, es como aquel hombre que corre la carrera y se cae en el medio de la carrera. Pero no perdió todavía la carrera. Tiene oportunidad de levantarse, sacudirse el polvo y seguir corriendo. ¿Vio? No hemos perdido la carrera. Si usted fracasó o yo fracasé, tenemos la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de levantarnos de nuestro error, de nuestro fracaso y seguir corriendo la carrera. Como todo de lo natural se puede tomar, ¿no? La palabra, porque todo nos lleva a la palabra de Dios. Había una noticia que dice que una corredora se cayó en el medio de la carrera y ella se levantó y siguió corriendo y llegó a ganar incluso. Sí. Y así nosotros, ¿no? Pero siempre por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Amén. Sí. Vamos a poder sacudirnos el polvo y volver a levantarnos y seguir en carrera. Claro. Y fíjese, entonces nosotros tenemos que detenernos por aquellos hermanos que quieren y no lo pueden alcanzar, ¿no? Les cuesta alcanzarlo. Pero por hermanos que nos van a hacer carga, dificultad, nosotros
No, hermano, no. No se detenga por el caprichoso, deténgase por aquel que quiere y tiene muchos obstáculos. Ya lo hablamos esto, ¿vio? No sé si tenía ahí un versículo. Sí, el que justo habías estado comentando en 2 de Timoteo 4:2, Sí, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, sí, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿vio? Entonces nosotros tenemos que mirar, ¿qué estamos haciendo? ¿Vio? Dice, aquel que poniendo la mano en el arado, dice, mira hacia atrás, dice, este no es apto. ¿No? ¿Vio? Y nosotros hoy tenemos la mano en el arado. Dios nos dio la oportunidad a nosotros de poder edificar una iglesia para Él y para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, miremos, atendamos, dice, con diligencia las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, no sea que pasando el tiempo, nosotros miremos, vio como miraba la silamita la mirra de nuestra mano y el Señor ya se haya ido. Sí. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Sí. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Vio? Ahí está. Ninguno. No puede ser apto. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué quiere decir eso? Que él está considerando más importante lo que queda atrás que lo que está adelante. ¿Vio? Está considerando, y como dijimos, y ya nos quedan unos minutos, vamos a buscar ese versículo de Nehemías. Ah, sí, 6. ¿Vio? Él está considerando más importante lo que está atrás que lo que está adelante. Y lo que está adelante es más importante. Por eso la declaración de estos hermanos triunfantes en Cristo, ¿El de dice. Sambalat? Sí. Triunfantes en Cristo, ¿vio? ¿Por qué ellos llegaron a ser triunfantes en Cristo? Porque para los que se pierden, dice, somos olor de muerte para ellos. Somos olor de muerte. Le estamos manifestando a ellos que se puede vivir una vida para Dios aplicándole muerte a todo aquello que impide. Entonces somos olor de muerte. Le manifestamos la muerte de Cristo. Y a los que se salvan somos olor de vida. Gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Somos olor de vida. Gracias, Hermano, no lo Jesús. alcanza. Sí que lo puede alcanzar, Amén, hermano. Mire, gloria yo a tengo la Dios. vida de Dios y lo alcancé. Usted también lo puede alcanzar. Amén. Alentémonos, dice, los unos a los otros con esta palabra, dice. Y más cuando veáis que aquel día se acerca, dice. ¿Vio? Gracias, Jesús. Entonces, tenemos que mirar estas cosas, hermano. Tenemos que mirar estas cosas porque tenemos que edificar una iglesia para Dios. Ahora usted me dice, pero hermano, estamos en tiempo de pandemia y no se puede congregar. No importa, pero edificar una iglesia no quiere decir que nosotros estemos en el salón de reunión todos reunidos. Eso es el resultado de la edificación de la iglesia. Edificar una iglesia es que cuando usted se encuentre con un hermano, no tenga palabras de muerte en su boca, tenga palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de muerte? Que si el hermano quiere salir del pozo, del lodo cenagoso, usted no lo hunda más allá, diciéndole, no, hermano, vos no lo vas a lograr nunca. No, hermano, vos no. No, sino que nuestra declaración tiene que ser, no, hermano, usted lo puede lograr. Yo le voy a ayudar en oración. La vida de Dios nos tiene que capacitar. No nos tiene que capacitar, nos capacitó Amén, para salir amén. de esos Sí, lugares. Jesús, ¿Vio? sí, Señor. ¿Cómo hacía el Señor? Gracias, Jesús. Dice que el Señor se encontró con el paralítico que estaba ahí y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. No le dijo, no, ahí te vas a quedar hasta que te mueras. Gracias, ¿Vio? Jesús. Leo Así este. que sí, vamos a leer ahí. Nehemías 6. Nehemías. Maquinaciones de los adversarios. Amén. Dice, ¿no? Y siempre repetimos que no ignoramos las maquinaciones que Satanás tiene contra nosotros, ¿no? Oh, Amén. Señor. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. ¿Vio?
Entonces, nosotros, dice el libro de, creo que de Deuteronomio, dice, determinarás a ti mismo una cosa y te serás firme. Amén. El libro de Job, perdón. Y ahí nosotros tenemos que apuntar, hermano. No Gracias. podemos irnos a otro lugar, a no ser que sea por una necesidad para ayudar a un hermano a que lo logre, porque tenemos una gran obra que hacer. Amén. Vamos a Gloria seguir a con Dios. este tema, hermano. El Señor bendiga sus vidas, vamos a hacer una oración y el Señor siga bendiciendo, hermano. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, presencia. Jesús. Gracias, Gracias Señor. te damos, Señor, por esta palabra, Sí, Señor, que tú Señor. nos das para poder ser Amén. Gloria a alentados, Dios. para poder ser confortados, Señor. Amén. Sí. Bendice a los Gracias, hermanos y a las Jesús. hermanas que nos escuchan, Señor, y a los que van a escuchar a través de YouTube, Sí, Señor. Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Jesús. Qué inmenso amor, el de mi salvación.